Hola, ¿qué tal? Soy Carla Sáenz. El día de hoy estaré hablando sobre el conflicto, todavía un poco más sobre el conflicto, y estaré abordando algunas características y algunos elementos que pueden explicar cómo funciona el conflicto y cómo evoluciona. ¿Por qué? Porque identificar las características del conflicto es importante para poderlo solucionar. Pero es bueno, a mí me gusta imaginar que seguir el conflicto es como seguir la trayectoria de un huracán. Va cambiando a cada momento y puede cambiar su trayectoria. Por lo tanto, hay que estarlo siguiendo y monitoreando. Algunas de las características de las que hoy les quiero hablar es la de que el conflicto es dinámico, porque no se mantiene estático. Es un producto de interacción humana y la interacción humana está cambiando en cada momento. Hay un flujo constante de situaciones en la relación que hace que vaya evolucionando y que sea dinámico el conflicto. También es impreciso porque no es fácil determinar todos los factores que lo están conformando. Es por eso que cuando nos apoyamos, cuando tenemos un conflicto y nos apoyamos en un mediador, el mediador es un experto en encontrar y delimitar el conflicto. No es tan sencillo, pero es algo que un mediador tiene la habilidad de establecer los límites a un conflicto. También otra característica es que es inestable, porque al ser un conflicto en cambio, este conflicto puede, durante el trayecto en que se presenta, puede transformarse, puede desaparecer, puede reducirse, invertirse. También encontramos casos en que es sustituido o puede permanecer estacionario, es decir, la forma en la que se comporta va a variar de las circunstancias de cada persona, del momento y de cómo van relacionándose. Otra característica evidente es que es complejo y el nivel es alto porque hay muchas emociones, intereses y posturas involucradas, lo cual pues aumenta la complejidad. Si pasamos a hablar de los elementos que pueden conformar un conflicto, me gustaría solo mencionar algunos de ellos. Hay más, pero pues podemos dar un primer vistazo de qué cosas encontraríamos en un conflicto. Lo primero que encontramos son los actores. No es que actúen, sino son las personas que pueden participar en un conflicto, ¿sí? Y existen niveles. Por ejemplo, podemos encontrar un nivel individual en donde es una persona contra otra persona, por ejemplo, la que tiene el conflicto, o podemos hablar de grupos, en donde un grupo de personas tiene un conflicto con otro grupo de personas, o ya podemos ver regiones, ¿no? Regiones o hasta países que tienen un conflicto con otro país o con otra región, y todavía hay un supranivel que es el de grupos de países. Por ejemplo, podemos encontrar organismos internacionales que están teniendo un conflicto con un país o con otro organismo supranacional. Entonces, pues hay niveles de personas que pueden estar involucradas y la cantidad también de personas varía en un conflicto. Otra cosa que vamos a encontrar en un conflicto es la discrepancia. Es decir, las partes generalmente tienen un equilibrio en su interacción, pero momentáneamente pierden el equilibrio y tienen una dificultad en su relación. Esta discrepancia es el centro de lo que está generando su conflicto y hay que encontrar dónde fue el punto que cortó el equilibrio. Otro elemento es el poder. Y esto es el vínculo y la relación entre las partes y cómo se manejan, porque este punto del poder determina en muchas situaciones cuál de las partes está siendo o más violento que otro, o una parte con menos ventaja que la otra, porque durante el conflicto alguno de ellos puede, en esta incompatibilidad con el oponente,
puede ejercer una sanción o una privación de algo, puede amenazar, o también lo puede hacer mediante premios, beneficios o incluso la persuasión. Todo esto hace que una de las partes tenga más poder que la otra. Por ejemplo, si estamos viendo un conflicto entre un padre y un hijo, pues vamos a encontrar que el padre tiene un nivel de poder mayor al del hijo. O si vemos un conflicto entre un empleado y el dueño, por ejemplo, de una empresa, pues el dueño de la empresa tiene poder porque tiene el poder de la nómina, tiene el poder de dejarlo o quitarlo de su trabajo, y esto ejerce una presión en la relación entre ambos. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta cómo está el equilibrio de ese poder, quién está ejerciéndolo en mayor medida. Otro elemento es que tenemos que establecer un mapa de hechos, es decir, que podamos ir viendo quién le dijo a qué pasó, el hecho de que ellos dijeran qué consecuencia trajo, y podemos empezar a hacer como un gráfico de cómo se desarrolló el conflicto, y esto es el mapa. Y nos sirve mucho para entender el desarrollo de todo este proceso y encontrar los puntos clave. También la comunicación, porque está constantemente las partes fluyendo información de ideas, emociones, necesidades, en diferentes formas de comunicación, verbal, escrita, corporal, en diferentes niveles se comunican durante todo el tiempo, y este flujo hay que tenerlo en cuenta, cómo has ido manifestándose este flujo de información. También podemos establecer si la cultura entre ambas partes está ejerciendo un problema o no, porque podemos encontrar conflictos interculturales o si no hay un conflicto, también lo podemos determinar. También, si una de las partes ha ejercido mucho poder, la otra puede tener miedo. Entonces hay que establecer si hay miedos o no hay miedos en este conflicto, y también hay que verificar cuáles son las emociones y los sentimientos que están interviniendo. Porque una cosa es las emociones que originan el conflicto, y otras emociones son las consecuencias de haber estado o permanecer en un conflicto. Entonces hay que determinar muy bien cómo es el proceso de las emociones en los que están interviniendo. Y podemos ver algunos otros elementos más, pero estos establecen, digamos, la base de cómo podemos entender el conflicto. Si tenemos y establecemos un mínimo de estructura para estos elementos, pues empezamos a entender dónde está el problema, cómo sucedió el problema, por qué sucedió. Y una cosa más que nos ayuda es la narrativa. ¿Qué significa esto? Las personas explican qué es lo que viven y qué es lo que sienten, y es su narrativa. Y es muy interesante ver, por ejemplo, cuando pasan las personas por un proceso de mediación o de solución de conflictos o una negociación. Las personas tienen una narrativa inicial en donde hay molestia, hay irritación, y una vez que pasan por el proceso, su narrativa cambia. Hablan con mayor calma, con un poco menos de emociones, con mayor objetividad, en donde están aceptando que efectivamente hay una diferencia, pero que lo pueden resolver. Entonces, entender el conflicto, sus elementos, sus partes, nos puede dar luz cuando estamos en un conflicto y estamos en este torbellino de emociones, poder establecer cómo entré aquí, cómo llegué al conflicto, para poder saber cómo puedo salir. Si no lo entiendo, pues no lo comprendo, y si no lo comprendo, pues no vamos a poder buscar la salida. Bueno, pues espero que esta plática de estos elementos y características de un conflicto pues nos siga sirviendo para reflexionar de cómo poder tener una sociedad más pacífica, cómo podemos resolver por nosotros mismos los problemas, y si no podemos, entonces cómo podemos acudir a un tercero que nos ayude. Y pues tener una vida más calmada, más simple, sin tantos altibajos emocionales. Espero que les guste
y los invito a que le den like a la página y si quieren comentar algo, pues con mucho gusto escucharé y veré sus comentarios. Los espero en el siguiente audio. Gracias.